Buenos días, mi nombre es Luis Fernando Gámez y el día de hoy explicaré el capítulo 4 del libro de David Schmutzner, Colombia, una nación a pesar de sí misma. El título del capítulo 4 se titula La Nueva Granada Independiente, un Estado nacional, no una nación. Bueno, uno de los temas más importantes que señala el capítulo 4 es la imposibilidad de llevar a cabo un Estado o una centralización dentro del territorio colombiano. Esto se debió principalmente debido a que las regiones donde imperaban cierta autonomía de gobierno se encontraban demasiado separadas entre sí. Es decir, en el trayecto para acceder a otra región, los caminos por lo general estaban en muy mal estado. Aparte de ello, siempre se encontraban circundados por cierta cantidad eh, de de forasteros, de criminales, o no se encontraban en las condiciones óptimas para el transporte, lo cual dificultó que hubiera una comunicación entre las regiones y las ciudades, lo cual terminó dando origen a que se desarrollaran sus propios intereses políticos, sus propios intereses económicos y sus propios intereses sociales que venían ya dándose desde los tiempos de las primeras colonizaciones, que básicamente es desde las colonizaciones indias. Sabemos, por ejemplo, que como lo toca el señor Jorge Luis Melo en su libro Breve Historia de Colombia, gran parte de los indígenas que se asentaron en algunas zonas no correspondían al mismo origen de otros. Por ejemplo, en la zona del Caribe se asentaron indígenas provenientes de Venezuela y en la zona de más al centro, lo que es actualmente Medellín, lo que es actualmente Bogotá, se asentaron indígenas provenientes de lo que es América del Norte. Entonces, había siempre hubo una especie de diferencia cultural, diferencia étnica y diferencia económica, lo cual también viene dándose desde la economía precolombina. Entonces, toda esta diferencia regional, todo este regionalismo y todo este fenómeno de los gamonales terminó impactando para que Colombia no pudiera llevar a cabo un Estado centralizado, debido a que ninguna región se proponía llegar a un acuerdo con la otra región para centralizar los intereses, en vista de que no habían intereses nacionales, no había intereses de un país. Esto terminó haciendo que el Estado como tal no tuviera inferencia o no tuviera control político de ninguna clase en las demás regiones. Un fenómeno que actualmente se sigue viendo con el problema de los gamonales. Lo que como otro punto sería el conflicto armado, que también ha causado mella para que Colombia no pueda invertir en políticas económicas sustentables y pueda desarrollarse como nación, desarrollarse como país. Entonces, ¿qué ocurre? Eh, al las regiones están tan separadas y estar cubiertas de una densa masa selvática y tener dificultades para el acceso, dificultades territoriales, una cantidad de montañas. Todo este ecosistema colombiano imposibilita que haya un control, que haya un patrullaje, que haya una inferencia del gobierno y evita que se controlen las zonas que tienden a ser más marginales, por hablar de alguna manera. Entonces, todo este conflicto armado que viene dándose desde la guerra de los 1000 días, que viene dándose desde el conflicto colonial, porque sabemos que gran parte del conflicto se da cuando están los realistas y están los independentistas, viene ahí. Entonces todo este conflicto ha evolucionado al Bogotazo, al periodo del narcotráfico, al periodo de las guerrillas marxistas y en lo que actual hoy se conoce como el problema del conflicto armado. El conflicto armado lo único que hace es, debido a que el Estado no tiene inferencia sobre algunas regiones, imposibilita que sea un Estado centralizado. Entonces no podemos hablar actualmente de Estado centralizado debido a esta serie de condiciones que se presentan en nuestro territorio nacional. Yo trataré el comercio de Colombia hacia los años 1830 hasta 1849 bajo el nombre de la República de la Nueva Granada. Para empezar, me gustaría destacar que la guerra de independencia que azotó a Colombia causó una crisis en la estructura económica que ya venía heredada desde la colonia, y esto produjo que el país experimentara con dos estrategias. La primera, el libre cambio, y la otra, el proteccionismo.
Todo esto en su intento por desarrollarse a pesar de tener inestabilidad política, guerras civiles y dependencia económica, lo cual causó la pérdida de uno de los tesoros más importantes como lo era el Istmo de Panamá. La economía de Colombia entró en una crisis desde la Guerra de Independencia. Esto contribuyó a la escasez de la mano de obra, la cual repercutió en la paralización de las minas. Esto es muy importante porque Colombia dependía en gran parte de estas. Además, la ausencia de trabajadores, así como la competencia de lo textil por parte de los ingleses, que, haciendo un paréntesis, sus productos textiles eran más baratos a comparación de los propios, tuvo una influencia negativa a tal punto que contribuyó a la caída de la industria artesanal. Otro aspecto que también contribuía a la economía de Colombia era la agricultura. De hecho, se posiciona como la actividad importante de Colombia en el siglo XIX. Por otra parte, Colombia también contaba como el tabaco como el producto importante, el cual a su vez constituía el principal producto de exportación, aunque tiempo después lastimosamente decayó. Otros productos agrícolas de importancia fueron la quina, el añil y el algodón. En suma a esto, el país tiempo después comienza a destacarse como productor de café. ¿Recuerdan que anteriormente había mencionado que las minas se habían paralizado? Bueno, estas nuevamente se reanudan gracias al interés por parte de los ingleses y el oro figura como principal producto de exportación. Realmente, a pesar de todos los intentos que tenía Colombia por su desarrollo, había muchos aspectos que le imposibilitaban obtener los resultados deseados. El comercio de Colombia en el siglo XIX sufrió enormemente, tanto a niveles internos, gracias a las dificultades en las comunicaciones, es decir, en el país habían grandes distancias entre regiones, viajes muy lentos, altos costos en el transporte terrestre y deficiencia de vía, además de peligros en los viajes fluviales. Y si hablamos de las dificultades externas, Colombia tenía pocas relaciones con el mercado mundial. Actualmente aún se pueden palpar estas dificultades porque a pesar de años de búsquedas aún no se ha logrado la consolidación de la mejor economía. De hecho, según las investigaciones del Banco de la República, Colombia no ha explotado su potencial exportador porque los incentivos para hacerlo han sido magros, resultados de la alta protección de la producción local, de una infraestructura escasa y de servicios logísticos costosos. Así que nosotros, como futuros, debemos esforzarnos y lograr por cambiar el rumbo de nuestro país. Bueno, yo soy Cristian y yo voy a concluirles este tema del capítulo 4 en la clase de historia. Bueno, uno de los fenómenos también observados que se daban en la Nueva Granada, en ese periodo, en ese tiempo, en la Nueva Granada, era el gamonalismo. Es decir, las personas, las familias que tenían grandes posesiones y bienes, tenían grandes extensiones de tierra, territorios y también capital. Tenían muchas influencias que trascendían regiones incluso, trascendían en todo el país. Es decir, que el poder se encontraba mayoritariamente en ellos. El libro nos habla de la región de Antioquia, donde existían muchas familias con fincas, grandes territorios, grandes capitales. Incluso se empezó a dar los matrimonios por intereses económicos. Se casaban mucho más temprano con el fin de obtener grandes beneficios. A pesar de los años, los gamonales los seguimos viendo en nuestro país y en nuestra región. Grandes personajes y familias cuyo poder ha alcanzado, digamos que, todas esas barreras de tiempo, estabilidad, capital e influencias, si de comparar con el resto de la población se tratase. Que si tenemos ejemplos, claro que los tenemos. Unos ejemplos muy particulares, la familia Char, los Gerlain, los Murcia Guzmán, y así hay muchos más. Esto los gamonales, el gamonalismo hoy en día, eso estanca el progreso y el desarrollo del país, ya que en lugar de frenar, en lugar de estancar, alimenta mucho más la desigualdad social. Bueno, volviendo al tema del capítulo 4, todo esto en la Nueva Granada, a pesar de todo esto en la Nueva Granada, podamos observar que se respiran intereses nuevos frente a los que existían en la Gran Colombia.
unos intereses políticos en aras de una democracia, a pesar de los detractores, hablando de Santander y su plan de gobierno, que existían detractores que querían dañar su mal gobierno. Todo apuntaba a un interés independiente, a un país independiente, y los económicos apuntaban a un progreso, a un compromiso. Podemos ver que existe un compromiso por parte del Estado con los empresarios, medianos comerciantes y trabajadores. Todo esto era corolario, era conclusión de un espíritu progresista e independista. Vemos también negociaciones con los Estados Unidos, con España, a pesar de que no fue el primero, fue una de las primeras. Y por otro lado, los intereses culturales y sociales eran mucho mayor y mejor conservados. La educación era fielmente afianzada y patrocinada con un plan de gobierno, y es simple lógica griega. Al tener más progreso, al tener educación, pues la educación y la cultura serán cada vez más mejoradas. Con la presidencia de Mosquera, el sucesor de Santander, él también conservó estos intereses de progreso y desarrollo, aunque él mantuvo más un cambio de estilo que un cambio de sustancia. A pesar de esto, no obstante, se logró impulsar en gran medida la Nueva Granada en aquel entonces.